Enero podría ser uno de los meses donde las personas pueden estar más vulnerables emocionalmente. Después del éxtasis de las fiestas y las celebraciones, esto se junta con la nostalgia, la melancolía y la reflexión sobre todos los excesos que hemos tenido. Y no solamente en diciembre, sino también en toda nuestra vida. No importa si estás viendo este video en enero o en cualquier otro mes, si te sientes agotado emocionalmente y quieres un pequeño respiro, te invito a ver este video hasta el final. Quiero darte una interpretación sobre el por qué a veces nos cuesta tanto vivir y cómo recuperamos esas ganas de estar vivo. Esto lo vamos a hacer mediante la interpretación cinematográfica, que es algo que nos dedicamos acá en Friends, a analizar nuestro personaje en la vida real a través del cine. La película que vamos a analizar es Soul, así que si no la has visto, te invito a que pauses este video y vayas a verla. De lo contrario, vas a estar lleno de spoilers. De todas formas, la hayas visto o no, me encantaría que después de ver este video, fueras a verla de nuevo. Joe es un músico de jazz frustrado que trabaja en un colegio, y a pesar de no ser feliz, por complacer a su madre, él sigue trabajando allí. Un día, a Joe se le presenta la oportunidad de su vida, esa que siempre había soñado, tocar en una banda de jazz. No obstante, ese mismo día, Joe tiene un accidente y fallece. Y quiero hacer una pausa acá, porque el tema de la muerte es muy importante. Nosotros, tanto en las películas como en la vida real, estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, ¿no? Digamos que el punto B es el propósito, la meta, el sueño, etc. Y la percepción que tenemos es que de ese punto A a ese punto B vamos en línea recta, ¿no? Digamos que nuestro sueño, nuestro propósito es comprar una casa, ¿no? Entonces primero vas a la universidad, después consigues un trabajo, después ahorras y te compras la casa. Y la percepción es que todo sucede en línea recta, ¿no? Pero no es así. Para llegar a comprar esa casa pueden pasar muchas cosas, entonces hay altas y bajas, ¿no? Vas en zigzag. Y incluso de pronto la percepción que tenías de ese propósito puede cambiar y ya no quieres comprarte una casa sino irte a vivir a otro país y así sucesivamente. El tema es que para llegar a ese punto B no lo disfrutamos tanto muchas veces y terminamos sufriendo y muchas veces frustrándonos por eso. E incluso en el proceso puede llegar la muerte. Y quiero que tengan esto en cuenta porque más adelante esto va a ser muy relevante para la conclusión de esa interpretación. Joe, al darse cuenta que ha fallecido, lo primero que hace es evadir esa muerte. Corre para no llegar al final de la luz. Es tan intenso ese momento de evadir la muerte que logra abrir un hueco en esas paredes invisibles. Allí empieza a caer. En ese momento, Joe cae en un lugar lleno de almas que aún no han nacido. Uno de los trabajadores, Jerry, lo confunde y le asigna un trabajo de mentor, que esto básicamente consiste en ayudar a estas almas que aún no han nacido a encontrar su chispa. Así que cuando cada alma tiene su chispa, tiene un pase a la tierra. En ese instante, a Joe se le ocurre una gran idea, y es ayudar a un alma a encontrar esa chispa para luego quitársela y de esa manera volver a la tierra a cumplir su sueño. Pero con lo que Joe no contaba era que le habían asignado un alma la cual había pasado por miles de mentores, desde Mohamed Ali, la Madre Teresa de Calcuta, Johnny Cash, Albert Einstein o María Izquierdo. Y ninguno de ellos había logrado ayudar a esta alma que le aborrecía la idea de ir a la Tierra. Por cierto, el nombre de esta alma es 22. En ese momento, Joe le muestra a 22 el museo de su vida. Allí vemos diferentes recuerdos y entre ellos la primera vez que Joe encontró en el jazz su pasión y su propósito de vida, lo cual él cree que es su chispa. Posterior a ese recuerdo empezamos a ver solo imágenes de Joe fracasando una y otra vez por cumplir ese propósito. En ese momento, Joe se da cuenta que su vida era muy vacía. Así que 22 y Joe hacen un acuerdo para lograr encontrar la chispa de 22 y cuando esto pasara, 22 le daba el pase a la Tierra a Joe, así él podía volver a la Tierra a cumplir su propósito y de esta manera su vida dejaría de ser tan vacía y 22 lograra saltarse la vida, algo que ella anhelaba. Así que Joe y 22 empiezan ese camino para encontrar su chispa, pero es todo un fracaso. Intentan absolutamente de todo. El problema era que si Joe y 22 no lograban encontrar esa famosa chispa, a Joe le tocaría irse de nuevo al gran después, o sea, a la muerte inminente. Con esa presión, 22 los llevaría a un lugar donde posiblemente otro personaje les podría ayudar con eso. Al entrar allí, empiezan a ver un lugar lleno de paz donde las personas flotan, y 22 le explica que es un lugar donde las personas vivas se apasionan con algo y sienten que están en un lugar lleno de paz, en una zona que está entre lo físico y lo espiritual. Joe
Recuerda que ya había estado en esa zona, el día que había audicionado para entrar a la banda de jazz. Estando allí, un monstruo negro gigante los ataca y en ese justo instante son rescatados por Monwith, un humano hippie que puede estar tanto en el plano terrenal como en el espiritual, y su labor es ayudar a las almas perdidas a encontrar su rumbo. O sea, estos seres humanos que están en momentos intensos de ansiedad, desesperanza o cualquier cosa que los desconecta de su vida. Allí, Monwith y su equipo los ayuda a conectar de nuevo con sus vidas. Joe 22 le cuenta lo sucedido y él decide ayudarlos abriendo un portal. Es tanta la emoción de Joe que se apresura y cae junto a 22 al plano terrenal, donde accidentalmente Joe cae en el cuerpo de un gato y 22 en el cuerpo de Joe. Inmediatamente se avientan a otra aventura para encontrar a Monwith en el plano terrenal y que les ayude a arreglar ese error. Con lo que ellos no contaban es que 22 nunca había estado en el plano terrenal y al haber sido una simple alma que nunca había nacido, no había experimentado ningún tipo de estímulo sensorial. Y si bien al inicio para 22 fue caótico experimentar la suma de tantos estímulos, pronto iba a empezar a interpretar cada uno de ellos. Pues la solución de Joe al ver a 22 tan abrumada fue conseguirle algo de comer. Y apenas 22 prueba un pedazo de pizza, cambia todo en ella. Este detalle es súper importante, pues algo que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de experimentar estímulos sensoriales. Esto nos hace ser seres emocionales, y no solo se trata de poder oír, sentir, degustar, escuchar o oler, sino también de cómo interpretamos el significado de estos sentidos sensoriales. Un ejemplo, cuando por primera vez oliste ese perfume y se te quedó marcado en tu mente, o por primera vez la persona que te gustaba te dio la mano, o esa canción que escuchaste por primera vez y cambió la perspectiva de tu vida. Bueno, pues quiero que tengas presente la importancia de la interpretación que le damos a nuestros sentidos sensoriales. Joe y 22 siguen buscando a Monwith hasta encontrarlo. Cuando lo hacen, Monwith les da la solución, pero tenían que esperar unas horas, pues un portal entre la Tierra y el plano astral se tenía que abrir, y eso iba a suceder hasta las 6:30. Mientras esto sucedía, se van para la casa de Joe, donde 22 sigue experimentando la interpretación de sus sentidos sensoriales. Estando en la casa de Joe, llega una alumna que quería dejar de tocar. Según ella, tocar era una pérdida de tiempo. Al inicio, 22 sentía empatía con la niña, ya que eran iguales de pesimistas, y por eso tuvo tanta indagación de hablar con ella. Pero luego de verla tocar con tanta pasión, decide decirle que no dejara de tocar, a lo que la alumna le hace caso y se va con determinación de no dejar la música. Pero esto despertó en 22 una gran duda. El por qué, si venía con tanta determinación de dejar la música, no lo hizo. Joe le responde a 22 que tal vez la niña decía que odiaba todo, pero que realmente ella era muy buena tocando el trombón. Seguramente esa era su chispa. Así que 22 le dice a Joe que quiere experimentar cosas nuevas para ver si podía motivarse a encontrar su chispa. Paralelamente a esto, Terry, quien es un contador de almas, ha estado en busca de un error en sus cuentas, hasta que por fin descubre que el alma que le hacía falta era la de Joe. Así que emprende un viaje a la Tierra para arreglarlo y llevar a Joe al gran después. Mientras tanto, Joe y 22 van a la barbería a arreglar un accidente que tuvieron con el pelo de Joe. Allí, 22 y el barbero sostienen una conversación profunda, donde por primera vez 22 prueba una deliciosa paleta. Al finalizar la charla, 22 pone sobre la mesa una inquietud que tenía y le dice al barbero: dicen que uno nace para algo, pero ¿cómo sabes qué es esa cosa? ¿Qué pasa si eliges la incorrecta o la de otra persona? A lo que el barbero le responde: nunca planeé ser barbero para vivir de eso. Siempre soñé con ser un veterinario, pero cuando salí de la marina mi hija enfermó y era más barato estudiar barbería que veterinaria. Acto seguido, 22 le dice que eso estaba muy mal, que ahora le tocaba ser barbero para ser infeliz. Allí, de inmediato el barbero le dice que parara con lo que estaba diciendo, pues él era demasiado feliz con lo que estaba haciendo. Los seres humanos vamos creando nuestras propias percepciones y creencias a través de nuestras culturas, donde nacimos, la familia, los amigos, las escuelas por las que pasamos, los viajes que hemos hecho, y así vamos creando una sola realidad. Y en esa realidad nos ponemos metas, sueños o propósitos. Y cuando algo no sale como lo esperábamos, normalmente nos da pánico, nos frustramos y pensamos que fracasamos, sin darnos cuenta que al final hay muchas más realidades donde podemos experimentar y ser igual de felices. Aquí viene el tema de que les hablaba al inicio. Nosotros normalmente vamos de un punto A para terminar en un punto B. Pero en ese punto A ese punto B aparecen muchos conflictos y uno los va resolviendo.
Lo verdaderamente interesante es apreciar cada obstáculo que la vida nos pone para terminar donde vamos a terminar. Lo valioso es aprovechar cada sentido sensorial que va apareciendo en nuestras vidas, así como 22 comiéndose esa paleta por primera vez en la barbería. Al salir de la barbería, 22 sigue experimentando todo tipo de estímulos, hasta que en una de esas se le rompe el pantalón y tienen que acudir a la sastrería de la mamá para que se lo arregle. Su madre lo estaba esperando y le dice que ya se había enterado que iba a tocar con una banda de jazz. Muy enojada, le reclama porque para ella era más importante la estabilidad de tener un trabajo fijo que vivir de sueños. Esta parte es muy importante. Aquí la madre de Joe nos revela que su miedo viene porque el padre de Joe también había sido músico y no tenía ni para pagar las facturas. Joe por primera vez se enfrenta a su madre y le dice que si muriera hoy le asustaba decir que su vida no hubiera significado absolutamente nada. Su madre lo mira y recapacita, y en vez de ir a arreglarle su vestido, le da el que en algún momento fue el de su padre. Aquí podemos entender cómo otras personas que te aman, como tus amigos, familia o pareja, arruinan nuestros propósitos no con intención, sino por miedos que no hacen parte de ti. Esos miedos que te imponen y que te generan frustración. Lo importante no es que no cumplas tus propósitos, sino que no puedas intentarlo. Así que es importante escuchar a tus seres queridos porque ellos no lo hacen con mala intención, pero al final tienes que escucharte a ti mismo y arriesgarte a que en el proceso irás encontrando esos matices que te harán feliz. Al salir de la sastrería de la madre de Joe, se sientan por un minuto y 22 aprecia el entorno. Siente su respiración y le cae una hoja de un árbol en su mano. Allí, Joe emocionado le pregunta que qué era lo que pensaba sobre la tierra. A lo que 22 le responde que anteriormente creía que era tonta y posteriormente saca de su bolsillo varias cosas que se había encontrado por el camino, como el hilo con el que la mamá le había arreglado el traje a Joe o la paleta que le dio el barbero, y le dice que todas esas cosas le gustaron, pero que el miedo que ella siempre había sentido era que existiera algo mal con ella, pero que gracias a él y al tema de su propósito y su pasión la han hecho reflexionar y que tal vez su chispa sea simplemente caminar o mirar al cielo. A lo que Joe le responde que esos no son propósitos, sino una vida normal. En esas aparecen Moonwit y 22 dice que no quiere volver hasta encontrar su chispa y sale corriendo. En esa persecución, Terry los encuentra y abre el portal donde Joe y 22 vuelven al gran antes. Joe le reprocha a 22 diciéndole que arruinó todo y que no iba a cumplir su sueño. En ese momento se dan cuenta que 22 había obtenido el pase a la Tierra. Y allí Joe le dice que esa chispa es de él y que ese pase lo consiguió gracias a que 22 vivió en el cuerpo de él. Joe acompaña a 22 al portal de la Tierra para despedirse. Allí le repite que gracias a que vivió su vida, ella había encontrado su chispa. Con rabia le desea que la disfrute y se da vuelta. En ese momento, 22 le tira el pase a la Tierra a Joe y desaparece. Posteriormente, aparece Jerry y Joe le pregunta con curiosidad que cuál había sido la chispa de 22, haciendo ilusión que la chispa era un propósito. Jerry con ironía se ríe y le dice que ahí no asignan propósitos. Joe queda demasiado confundido, pues hasta ese punto pensaba que la chispa era su propósito de vida. Joe vuelve a la Tierra a tocar con el cuarteto de jazz y tiene una noche maravillosa. Toca perfecto. Incluso su madre hace presencia en ese toque. Al terminar, todos celebran, pero Joe siente un vacío. Mientras espera el taxi, Dorotea felicita a Joe por el gran show que ha dado, a lo cual él le responde que después de esto, que seguía. Ella le dice, volver mañana y hacer lo mismo, a lo que Joe queda con cara de preocupación, y Dorotea le pregunta si le pasa algo. Joe le dice que había esperado ese momento toda su vida y que se lo imaginaba de una manera diferente, a lo que Dorotea le cuenta una metáfora. La metáfora decía algo así. Un pez joven se topa con un pez viejo. El pez joven le dice al viejo que está buscando una cosa que le dicen océano. El pez viejo le responde que el océano es donde está en este momento, a lo que el joven responde que esto era simplemente agua, que él quería era el océano. Aquí, el pez joven simboliza a estas personas que están constantemente buscando algo más, algo que le dé sentido a sus vidas. En sus mentes, el océano, o sea, lo que representa ese gran objetivo, felicidad, éxito, propósito, es algo enorme, lejano y especial, tal cual como lo era para Joey tocar en una banda de jazz. Es decir, el pez joven no reconoce que ya está en el océano porque su idea debe ser mucho más idealizada y distante. Cuando el pez mayor dice, este es el océano, nos enseña que el océano o lo que buscamos no siempre es algo espectacular o diferente a lo que ya vivimos, como 22 descubriendo cada matiz de la vida.
El pez joven espera algo extraordinario y al ver que solo era agua, no lo reconoce como océano, que en realidad es un conjunto de esa agua que lo rodea. Por eso, cuando Joe cumple su propósito, se sintió vacío, pues no apreció lo verdaderamente importante que era el proceso. La metáfora nos recuerda que muchas veces estamos obsesionados con encontrar sentido o propósito, tanto que no valoramos lo que ya tenemos o lo que estamos experimentando en ese momento. En esa búsqueda constante de algo más grande o especial, dejamos de apreciar las cosas pequeñas que conforman la vida, lo cotidiano, las relaciones o los momentos simples. El océano no es algo lejano e inalcanzable, está en el agua, en la que ya nadamos todos los días. Joe vuelve a su casa y se sienta frente al piano, aún confundido por lo que había pasado. Saca de su bolsillo todas las cosas que 22 había recolectado y las pone a un lado. Después de un momento, pone esos objetos frente a él y se empieza a dar cuenta que la chispa no era ese algo imposible de alcanzar, sino simples cosas que la vida te da. Cosas que puedes sentir, ver, oler, escuchar o saborear. La chispa es la fortuna de generar conciencia de todos los estímulos sensoriales que pasan por nuestra vida y la interpretación que le damos a ellas. Por eso, 22 nunca había encontrado la chispa, porque no había podido encontrar la interpretación correcta al sentido de vivir. Esa chispa son todos esos matices que la vida te da, como sentir y ver a tu madre mientras te baña con amor cuando eres niño, o cuando escuches una canción con tu persona favorita, sentir el aire mientras montas bicicleta, observar unos fuegos artificiales, comerte una deliciosa tarta de chocolate, poder compartir tus conocimientos con alguien más, pasar tiempo con tus seres amados, sentir el agua del mar en tus pies. La chispa es encontrar la conciencia de estar vivos. Joe sigue tocando de una manera amorosa y apasionada. Cuando menos se da cuenta, está en la zona entre lo físico y lo espiritual. Allí se encuentra con Monwit y este le da la noticia de que 22 se ha vuelto un alma perdida. Monwit le explica que las almas perdidas están obsesionadas con algo que las desconecta de la vida. Cuando perdemos la felicidad por lo simple, por ejemplo, sentir el abrazo de alguien querido, escuchar una canción, degustar el olor de algo, poder ver y apreciar tu entorno o simplemente degustar una simple pizza, por enfocarnos en conseguir objetivos gigantes sin disfrutar el proceso, es allí donde aparecen las almas perdidas. Joe y Monwit empiezan a buscar a 22 por todo lado. Cuando la encuentran, empieza una persecución intensa. 22 corre y llega al gran antes, desatando un desorden absoluto. Cuando Joe se para frente a ella, 22 lo devora. Así es como Joe llega a las entrañas de 22, que es la representación de la mente de 22 y sus pensamientos. Joe se da cuenta que 22 tiene pensamientos intrusivos, donde se trata mal a sí misma, diciéndose buena para nada y mostrando miedo a no terminar las cosas que se propone. Mientras Joe entraba más a sus pensamientos, se daba cuenta que esa percepción de ella viene de todas las cosas que sus mentores le decían, incluyendo las palabras que el mismo Joe le había dicho, como nunca encontrarás tu chispa, no tiene sentido, eso no son propósitos, eso solo es una vida normal. Tú no tienes propósitos. Joe, en ese caos de la mente 22, encuentra la hoja que había caído en sus manos y de esta manera se la entrega. 22 inmediatamente regresa a ese momento y tiene una charla con Joe, donde él le explica que la chispa no es el propósito, sino que esa última casilla se llena cuando uno está listo para vivir. A veces, a nosotros los seres humanos nos duelen mucho las palabras de personas que nos quieren, y ese dolor nos puede llegar a frenar más de lo que uno cree. Tal vez como le pasó a Joe con su madre, o en este caso a 22 con Joe. O como nos puede llegar a pasar a cada uno de nosotros cuando le contamos un sueño a un amigo y este se burla diciendo que son estupideces. O por ejemplo cuando alguien monta un negocio y ni siquiera los más cercanos lo apoyan. También hay momentos donde tu pareja se puede burlar de ti por tus propósitos. O cuando quieres tener un ascenso pero tu jefe constantemente te subestima. Y así hay una lista gigante de palabras y personas que te intentan apagar tu chispa. Y no necesariamente son personas con celos, pueden llegar a ser personas muy cercanas como lo hemos venido hablando. Allí, su alma perdida se desvanece. Joe le entrega ese pase a la tierra y le dice que no se preocupe por él, pues él ya había vivido. Joe salta con 22 y la acompaña hasta donde puede. En un punto se separan y Joe llega a la escalera que lo llevará al gran después. Cuando está a punto de traspasar esa luz, aparece Jerry y le dice que le han decidido darle otra oportunidad. Joe acepta y decide volver sin tener idea de qué hacer con su vida, más allá
de simplemente vivirla. En cualquier momento podemos morir. La vida es como una gran película, que aunque corta, puede llegar a ser inolvidable, y siempre merece ser vivida intensamente. Su duración no necesariamente define su impacto o su calidad, por eso aprovecha cada matiz que la vida te da, para que tú tengas un impacto significativo en ella. Y no dejes que otras personas opaquen tus sueños, incluyendo a tu familia o a tus amigos. Tampoco tengas miedo de no lograr tus propósitos, simplemente disfruta el proceso. Acuérdate que la chispa está en esos pequeños matices a los cuales tú les das la interpretación, como el primer café del día o un abrazo de un ser querido. Y no olvides que nunca es tarde para volver a recuperar esa chispa. No te apresures, ve despacio, paso a paso, que el final llegará cuando tenga que llegar. Y lo único que realmente nos queda es vivir.